Muchas gracias, Eddie, por las palabras un poco exageradas, pero está bien, no importa. Bueno, hoy vamos a dar una presentación especial, la cual tengo una emoción interesante, porque aunque parezca mentira, hay mucha emoción en nuestro trabajo, y más en estos momentos donde somos actores sociales fundamentales. Y justamente, ¿por qué elegí Consultorio PYME? Es una buena pregunta, ¿no? En épocas de testeo, diagnósticos, lo que nosotros tratamos de hacer es eso, de alguna manera, colaborando, por ejemplo, con otras personas, como el mismo Edgardo, como Guillermo y como otras personas, para no hacer que las actividades económicas y empresas entren en cuarentena, sino justamente evitarlas. Por eso, nosotros creemos que hay que aplicar herramientas, distintas herramientas tributarias, toda la parte contable, financieras o laborales. Bueno, podemos pasar, Pablito, si sos tan amable. El valor de un estudio, porque hay muchos contadores, pero yo creo que hay que cambiar el enfoque, hace muchos años que lo estamos haciendo, y cambiar el enfoque. A mí me toca ser educador también en estas carreras, y también trato de inculcar en los futuros profesionales que tienen que cambiar el chip de las cosas, tienen que adaptarse mucho más a los tiempos cambiantes que tenemos. Una de ellas es cambiar el concepto de estudio. El estudio tiene que ser un aliado estratégico. Esto está muy demostrado en estos momentos en especial, donde si yo no tengo un profesional altamente calificado, va a ser muy difícil que la dificultad que tenemos que afrontar tengamos mayores anticuerpos para jugar con el tema de la cuarentena, de la pandemia. Esto de la modalidad de estudio 3.0, hace muchos años, como 7, 8 años atrás, nosotros habíamos dicho que tiene que ver con la digitalización de las cosas. Por eso nosotros tenemos clientes en el exterior, en el interior del país, colaboramos con gente de todos los rubros. Esto de la utilización de la tecnología que explotó ahora, yo ya lo venía utilizando hace varios años, ¿sí? Y esto para mí es un tema que claramente es un diferencial clave en este momento. La generación de servicios que brinden un valor agregado, porque el contador muchas veces lo que hace un número y nada más. No, nosotros analizamos el número, el contexto, el efecto jurídico que tiene ese número en cada una de las empresas, los negocios, para anticipar cursos de acción posible. Para eso trabajamos mucho con personas como Guillermo Villamil, que se dedican mucho a esto de cómo ordenar las empresas desde adentro. Y el otro concepto para nosotros es que no queremos que nos tomen como un gasto. Si nosotros podemos generar valor, como decía uno de los invitados, a otro, claramente es una inversión y no es un costo. Podemos pasar, Pablito. Acá tenemos aspectos tributarios. Justamente acá tienen unos gráficos de torta de los últimos 2 años, y fíjense en la izquierda, de las tortas de la izquierda, cómo los impuestos, por ejemplo, que es algo de las mayores preocupaciones que tienen, y con justa razón. Conozco 35 sistemas tributarios en el mundo y la Argentina es el más complicado, pero por escándalo, ¿sí? Donde esos impuestos nos están quitando mucha rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? El sistema tributario argentino es como una madre culposa, digo yo, ¿no? Aprieta, me tiene contra las cuerdas, pero siempre me da alguna licencia porque siente culpa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si bien la presión fiscal es elevadísima, también hay dispersos en un montón de normas dentro del sistema jurídico de algunos beneficios que muchas empresas ni siquiera saben que lo pueden utilizar. Por eso nosotros invitamos con esta presentación sencilla a que ustedes piensen un montón de cuestiones y revean qué es lo que están haciendo. Y justamente uno de los aspectos interesantes es la planificación fiscal, porque si yo sé, aunque sea aproximadamente, cuál es el valor de los impuestos, por ejemplo, en el área tributaria, que yo voy a tener que afrontar en el tiempo, es más probable que esa información sea estratégica, no solamente por el hecho de saber o no saber qué tengo que pagar, sino cómo voy a afrontar con recursos financieros, voy a utilizar moratorias como está abajo, planes de pagos, voy a hacer diferimientos. Tengan en cuenta que una buena planificación fiscal me genera ahorro financiero claramente dentro de una empresa. Eso, hay muchos testimonios de eso. Lo mismo ocurre con las personas.
que me tomé la licencia de pesar de que es para pymes esto personas, con la planificación patrimonial, que es claramente la traslación de bienes entre personas. Esto hay que planificarlo en vida, hay que hacerlo con el marco jurídico que corresponde, y tengan en cuenta que todo movimiento patrimonial siempre involucra un costo fiscal bastante alto en Argentina. Si yo lo puedo prever antes, tengo una ventaja competitiva, claramente. Lo puede hacer una empresa también, ¿eh? Beneficios impositivos, como yo dije antes. Esto de la planificación fiscal, de la madre culposa, tiene disperso un montón de beneficios impositivos que esto, nosotros los contadores somos como sastres, ¿no? Armamos todo, digamos, vemos el cliente, el usuario, y lo que hacemos es armamos el mejor traje en función de los recursos, del color de pelo, de los ojos, del evento. Un poco los beneficios impositivos y la combinación de estas herramientas me tienen que proporcionar buscar la mejor solución para cada caso. Cada caso es distinto, único e irrepetible, pero hay un montón de herramientas que combinadas pueden ayudarlos, en especial en estos momentos. Y para terminar la parte fiscal, planes de facilidades de pagos y moratorias. Esto lo que me permite, claramente, es un diferimiento de deudas que yo estoy teniendo para hacer un desahogo financiero limitadamente en el tiempo. Ahora, esto me sirve a mí ante la emergencia. Luego lo que hay que hacer un plan de contingencia, como generar flujos de fondos. Ahí lo tenemos a Guillermo, por ejemplo, o a Edgardo, que trabajan con estas cosas. Flujos de fondos que me hagan sostenible para adelante poder afrontar todas estas cuestiones. Pablito, podemos pasar, por favor. Aspectos laborales. Este es otro tema que trabajamos mucho dentro de las empresas. Y está esto de la aplicación del ATP Empresa, que es para la ayuda de los sueldos, de pagar sueldos, reducción de cargas sociales. Y se viene una saga, porque el ATP parece Rocky. Ya hubo ATP 1, ATP 2, ahora hay un ATP 3 y ya anunciaron un ATP 4. Con lo cual, nosotros lo que hacemos es analizamos cada empresa que tenemos, qué factibilidad de aplicación tenemos, y tengan en cuenta que hay limitaciones jurídicas para las empresas que lo toman, y ver en el tiempo cómo manejar esta situación, porque no, el peor consejero es la desesperación. La serenidad es la base, como dice Hilda, la serenidad es la base de todo bienestar. Entonces, a pesar del momento, hay que sentarse con los números, con los profesionales altamente calificados, y armar planes de acción alternativos sobre cómo podemos trabajar. El ATP es una buena herramienta. Después están esto de las suspensiones del artículo 223, que es claramente una excepción, donde se pueden suspender porque el tema de los cierres, que esto también hay que verlo jurídicamente, ¿sí? Pero es un factor válido cuando hay acuerdo entre empleadores y empleados. También hay reducción de salarios, establecido por la UIA y la CGT, una reducción del 25%, que ya lo han replicado. Esto fue un convenio para evitar despidos mientras dure la cuarentena, para evitar despidos en algunos rubros, como comercio, como metalúrgicos, donde hay alta concentración de trabajadores, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Después tenemos el Repro, que es una herramienta muy buena también, obviamente, hay que calificar, se estudian, se preparan las carpetas para poder tener este beneficio. Lo que a mí me permite es que el Estado me ayude a mí a pagar los sueldos durante un año, ¿sí? Y el resto lo tiene que pagar el empleador con una remuneración no remunerativa, ¿no? Con una asignación no remunerativa, lo cual eso también me provoca algunas reducciones de cargas sociales. Análisis de costos laborales en general. Yo tengo que analizar mi nómina, los salarios, la antigüedad que tengo, el nivel de conflictividad, cómo evitarlos. Inclusive cuando yo voy a tomar una persona, tengo que buscar a alguien como Enrique, que me haga perfiles perfectos del recurso humano que yo quiero. Hay que tener en claro que el recurso humano es un factor fundamental en estos momentos también, no solamente en lo financiero, buscar el equilibrio. Entonces estos costos laborales, junto con los beneficios impositivos, bien analizados en el tiempo y programándolos dentro de cierta lógica, porque nada es perfecto, a mí me permite tener herramientas que me ayudan mucho en el día a día. Podemos seguir, Pablito. Una más. Aspectos financieros, este también es la estrella en este momento. Tengan en cuenta que aquellos que no pudieron calificar para el ATP Empresa, el Rocky salarial que le digo yo, ¿no? Tenemos que los bancos están otorgando créditos para pymes con no tanta documentación como en otras épocas. Nosotros hemos preparado muchísimas veces carpetas muy importantes para créditos por proyectos, inclusive determinados en el pasado para mucha gente.
Y es una buena alternativa con un periodo de gracia y depende, puede ser a 12 meses o, 24, o a 24 meses, para capital de trabajo o para ayudar a pagar sueldos. Utilización de facturas de crédito electrónicas, está mal escrito, perdón, en el apuro, electrónicas, ¿sí? Que esto es un tema importante cuando uno trabaja con una empresa grande, está obligado a hacer una factura de crédito electrónica y esto me permite a mí un fondeo, o sea, conseguir fondos en el mercado financiero mucho más barato que conseguir en un préstamo en un banco. Esto es una herramienta que lo estamos tratando de educar a las empresas que la empiecen a utilizar. Lo mismo con los e-checks. Me encontré con una sorpresa con los e-checks, ¿no? Los cheques electrónicos, porque ahora hay propagandas. Ayer vi 3 propagandas de 3 bancos que lo están difundiendo. Y esto es una herramienta muy poco conocida, y el cheque electrónico como el cheque físico, con la diferencia que como en el caso de la factura de crédito electrónica, yo puedo financiarme, porque hay alguien que está dispuesto a comprarme ese cheque que yo recibí, a tasas bastante accesibles. Créanme que vale la pena incursionar en estos medios. Y después hay créditos especiales, no me quiero meter con el crédito a tasa cero, que es para personas, ahí tienen uno, pero también tenemos en el caso de emisiones, donde están dando créditos hasta el 16% más barato que el PYME Plus, para actividades como gastronómicos, como comercios, como hotelería. Lo mismo pasa en Córdoba. Córdoba, la Fundación del Banco de Córdoba está dando créditos a tasa cero para comercios que han sido cerrados y no han podido abrir durante gran parte de la cuarentena, y eso significa que entonces tenemos que analizar distintas líneas de créditos por sector, por región, por entidad bancaria. Y esto se hace un estudio que puede claramente, en función de la actuación de la empresa, puede llegar a ser muy útil. Una más, Pablito. Queda un minuto. Sí, sí, voy bien, Esther. Fantástico. Referencias. ¿Cuáles son referencias? Algunas, las principales, para poner algunas. Nuevas empresas que necesitan mucho acompañamiento profesional, sociedades recién iniciadas, que es lo mismo. Caso de franquicias, acá tenemos un invitado, nosotros tuvimos mucha experiencia con algunas sucursales de algunas franquicias. Constructoras metalúrgicas, comercios y empresas agropecuarias o laboratorios, pueden ser cualquiera. Empresas de servicio de transporte, consultoría seguros, nuevos emprendedores y exportadores de servicios. Una placa más, la última, Pablito, para cerrar. Primero le quiero agradecer a todos los invitados, al equipo, a todos los que estamos formando parte de BNI, acá están nuestros contactos, y yo quiero decirles una reflexión final para cerrar, ¿sí? Tengan en cuenta que este es un momento muy difícil y también va a venir un momento muy difícil, pero ¿saben qué? Quiero decirles que hay que darle pelea a esto para salir adelante y quiero contarles que cada uno de ustedes o quien lo necesite cuenta con todos nosotros. Muchas gracias, Diego Robledo, Estudio RGR. Fantástico, Diego.